a El Narrador de Historias. Esta noche, mis queridos narraescuchas, abrimos uno de los expedientes más oscuros, fragmentados y deliberadamente olvidados de los archivos Warren. Un caso que jamás llegó a Hollywood, que nunca tuvo un libro ni entrevistas. Un expediente que Ed Warren describió palabra por palabra como una de las energías más puras en su odio. Una casa en Massachusetts, una pareja aislada y algo que escupía sangre por las paredes. En los años 70, mientras el mundo hablaba de Amityville y los Warrens eran invitados a programas nocturnos, en su oficina había una carpeta que evitaban tocar. Un expediente sin portada, sin fecha, sin sello clerical, solo una palabra escrita con prisa como si alguien la hubiera anotado en un momento de miedo. Donovan. Entre los papeles había fragmentos de notas, folios arrancados y declaraciones que parecían dictadas bajo estrés. No había fotografías, pero sí manchas oscuras en uno de los márgenes, como si el documento hubiera absorbido algo del lugar donde estuvo. En la primera hoja arriba una advertencia: no divulgar violencia extrema. La casa de los Donovan estaba aislada, rodeada de un campo seco, con árboles torcidos que parecían inclinarse hacia ella. No tenía nada en especial, no había historial criminal previo, ni muertes registradas, ni rituales, ni rumores del pueblo. Solamente era una casa vieja, muy vieja. Durante meses, la pareja vivió en una calma absoluta, las cenas en silencio, el viento filtrándose por las rendijas, la vida rutinaria de dos personas que intentan comenzar de nuevo en un lugar que nunca habían elegido del todo. Hasta que una noche, mientras cenaban, el primer golpe sonó en la pared del pasillo. Un golpe aislado, seco, como un puño, o como algo mucho más duro. 3 noches después, el mismo golpe se repitió, pero esta vez alguien respondió desde la pared de enfrente. El esposo comenzó a subir al ático cada noche con una linterna y una botella de agua que nunca llegaba a tomar. Le aterraba encontrar algo, pero le aterraba más no hacerlo. Cada vez que abría la compuerta, el polvo bajaba como una neblina gris y el silencio del lugar lo recibía como si lo esperara. Pero la tercera noche lo escuchó, un arrastre metálico, lento, pesado, como si una cadena fuera jalada desde dentro del piso. Se arrodilló para iluminar las tablas y vio una sombra deslizarse por debajo. Algo plano, largo, imposible, un movimiento que no correspondía a ninguna criatura conocida. El hombre bajó tan rápido que se torció un tobillo, pero aún así juró que al cerrar la compuerta, algo empujó del otro lado. Una mañana, mientras ella limpiaba la mesa, notó una mancha oscura en el muro del comedor. Era pequeña, redonda, como humedad contenida, pero demasiado roja para ser agua. Intentó ignorarla, pero al día siguiente había 3, luego 5, un patrón que parecía dibujado por un pulso tembloroso. Cuando por fin pasó un paño, la tela quedó empapada, en un líquido espeso que olía a óxido. Ella gritó, pero no por la mancha, sino porque al presionar el muro sintió que la superficie estaba tibia, como si algo respirara detrás del yeso. El primer ataque ocurrió de madrugada. Él despertó en el aire flotando, con las piernas rígidas mientras algo invisible lo sostenía por los tobillos. Cayó al suelo solo cuando gritó el nombre de su esposa. Ella despertó con un dolor en el pecho. Había 3 arañazos paralelos, tibios, como trazos recientes, demasiado profundos para haber sido hechos por ella misma. La grabadora de Ed captó un sonido muy leve en esa habitación, como uñas arrastrándose lentamente por debajo de la cama. Lorraine describió algo que ningún expediente oficial registró. Mientras hablaba con la esposa, notó que la mujer estaba quieta, pero su reflejo se movía un segundo después. El espejo vibraba con una fuerza sutil que no correspondía a la temperatura del lugar. Parecía contener una presencia que no tenía espacio para manifestarse, como si el vidrio fuera una membrana tratando de retener algo que empujaba desde adentro. Cuando Lorraine se acercó, su propio aliento empañó solo la mitad del espejo. La otra mitad permaneció fría, helada, como si alguien más estuviera respirando ahí. Ed
Recorrió la casa solo, registrando cada esquina con su grabadora. El aire era pesado, con un olor metálico que no provenía de la estructura ni del clima, ni de nada identificable. Temperaturas 8 bajo cero, dice en la cinta, pero no siento viento, no hay corriente, esto no es natural. En el minuto final la respiración de Ed se acelera, se oye un roce detrás de él como un paso, luego otro, y su voz se vuelve un susurro diciendo, está detrás de mí. Y la grabación se corta con un chasquido eléctrico que dañó la cinta de forma permanente. Los Warren llamaron a un sacerdote joven. Apenas cruzó el umbral, levantó el crucifijo y su cuerpo perdió la fuerza. Cayó de golpe como si le hubieran arrancado el aliento. Su pulso era normal, su respiración también, pero no respondía. Despertó horas después sin memoria de nada y con el crucifijo marcado en la palma, como si lo hubieran sostenido con demasiada fuerza o como si alguien se lo hubiera arrebatado. Los Donovan decidieron irse. No importaba a dónde, solo querían alejarse. Empacaron lo esencial, dejando atrás muebles, ropa, fotografías. La casa podía quedarse vacía con tal de que ellos pudieran respirar. A 2 kilómetros de ahí el motor murió, no por falta de gasolina, no por calentamiento. Simplemente dejó de existir. En el parabrisas por dentro apareció condensado un mensaje, come back, vuelvan. El hombre intentó borrar la palabra con la manga del abrigo, pero la palabra seguía ahí como si estuviera escrita del lado que él no podía alcanzar. Las marcas aparecieron primero en el brazo, líneas finas casi elegantes, como trozos de un símbolo incompleto, luego en el pecho, luego en la espalda. Cruces, espirales, trazos que parecían seguir un patrón que nadie podía descifrar. Lo más inquietante no era la forma, era el momento. Aparecían cuando dormían, cuando nadie los tocaba, cuando ni siquiera se movían. Una de las grabaciones de Ed captó algo más, un sonido tenue, como uñas escribiendo sobre piel humana. En las sesiones nocturnas, entre el ruido blanco, una frase se repetía con insistencia, una voz masculina sin timbre identificable, sin edad. Decía, ella es mía. A veces sonaba desde el sótano como un eco atrapado en el concreto. Otras veces, según Ed, la voz sonaba justo detrás de ellos, como si alguien hablara entre los dos. Hubo una ocasión en que la voz dijo algo más. No está en la cinta, solo quedó en la nota de Ed Warren. No quiere que ella salga. La lámpara ultravioleta reveló lo que la luz normal escondía, manos grandes, desproporcionadas, con 6 dedos en cada palma. Estaban marcadas en las paredes, no en la superficie, sino como si hubieran presionado desde el interior hacia afuera. Algunas manos parecían empujar, otras parecían arañar, otras sostenían algo que la pintura bloqueaba. Las paredes parecían contener un esfuerzo frustrado, como si alguien o algo hubiera intentado salir durante años. Una mañana encontraron al perro acostado de lado como si hubiera simplemente dejado de moverse. No había sangre, no había heridas, no había signos de pelea, solo sus ojos abiertos, negros, profundos, como si hubiera visto algo imposible antes de apagarse. Lorraine escribió en su cuaderno personal, el sacrificio ya fue aceptado, la casa eligió. El esposo quiso poner fin a todo, cerrar el cuarto, clavó tablas, selló ventanas, incluso colocó una cruz que había permanecido en su familia desde su madre. Trabajó toda la noche, no habló, no descansó, solo clavaba madera como si de ello dependiera su vida. A la mañana siguiente, las tablas estaban rotas, astillas, todas por el suelo. La cruz en el centro con la base quemada y la ventana desde adentro empañada con huellas de 6 dedos. La última noche los golpes fueron tan fuertes que los vasos cayeron del gabinete. Las paredes vibraron como si algo enorme caminara dentro de ellas. La esposa fue levantada como en una película, no de manera espectacular sino rígida, tensa, como si alguien invisible la tomara por la columna vertebral. El esposo tomó la cámara, grabó segundos, tal vez minutos, no lo recordaba. El video fue entregado al clero, pero nunca más volvió. Solo sobrevivió una cinta, una que Ed grabó a solas, ya exhausto, ya vencido por la casa. En la grabación se escucha a un Ed derrotado.
Si alguien encuentra esto, dice con voz temblorosa, no entre a esta casa, no intenten ayudar. La cinta termina con un estallido eléctrico que quemó los bordes de plástico, un ruido que ningún técnico ha podido reproducir. Los Donovan desaparecieron de los registros, nadie volvió a saber de ellos, ni mudanza, ni venta de propiedad, ni defunción. El expediente fue guardado entre Amityville y Enfield, como si alguien no supiera dónde ubicarlo. En la última hoja, a lápiz, Fancy escribió, no confirmar, y debajo una firma incompleta. Los Warren creyeron en este caso, los Donovan también, pero la verdad no vive en los documentos, vive en lo que dejó dentro de quienes lo vivieron. Lo que ocurre en una casa puede ser fraude, sugestión, trastorno, manipulación, pero cuando las cosas se repiten, cuando dos personas ven lo mismo y actúan igual de aterradas, el miedo se convierte en evidencia. La casa sigue en pie, habitada, reformada, pero nadie abre el sótano. Vecinos dicen que en invierno una mancha oscura reaparece en el muro norte. Crece lentamente como si siguiera un ritmo interno, pero no pertenece al clima ni al tiempo, ni a ninguno de los nuevos habitantes. Nadie toma muestras, nadie llama a expertos porque nadie quiere saber. Este expediente nunca tuvo conclusión, solo advertencias, fragmentos y una casa que se niega a ser comprendida. Hay nombres tachados, grabaciones incompletas y testimonios que desaparecieron de manos clericales sin explicación. Lo único que permanece es el silencio y lo que ese silencio intenta ocultar. Antes de que el eco de esta casa se apague, antes que la última gota que manchó sus muros vuelva a esconderse en el silencio de la pared, quiero recordarte que el narrador de historias seguirá abriendo cada semana un nuevo archivo entre lo creíble y lo imposible. Casas que respiran, objetos que no deberían existir y expedientes que la iglesia, la prensa o alguien preferiría mantener cerrados. Puedes seguir estos casos en la página oficial de Facebook, donde anuncio los próximos estrenos, comparto fragmentos de investigación y recibo las historias que tú mismo has vivido y que tal vez también merecen un lugar en estos archivos. Si escuchas este episodio desde Spotify, recuerda que también existe la versión en video, con cada imagen, cada atmósfera y cada sombra que esta casa que acabamos de recorrer juntos. Y si quieres adentrarte más en este universo de expedientes malditos, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que el próximo caso te encuentre preparado cuando vuelvan a apagarse las luces. También estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, iVoox y Castbox, y en las principales plataformas de audio para que estas historias te acompañen cuando la casa esté en silencio y cada crujido suene un poco más cerca. Recuerda, hay casas que se olvidan en el papel, pero no en las paredes, y algunos expedientes como el de esta noche no terminan cuando acaba la grabación, solo esperan a que alguien vuelva a nombrarlos. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches.